Hola, soy Celeste Lemos, asesora energética de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos agradecerles a ICLEI por habernos invitado a participar de este evento y estamos convencidos en que las compras públicas sustentables y la construcción sustentables son herramientas para llegar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Ciudad de Buenos Aires se comprometió a ser carbono neutral al 2050. El sector energético es el mayor responsable de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que, según el inventario del año 2017 de la Ciudad de Buenos Aires, representa aproximadamente el 55% del total de las emisiones. Por lo tanto, resulta fundamental empezar a implementar acciones a fin de mitigar sus efectos. Desde Energía desarrollamos diversas líneas de acción a fin de reducir y optimizar el consumo energético en las edificaciones. La intervención en las compras públicas es una de las líneas de trabajo que nos permite aplicar criterios orientados hacia productos y tecnologías más eficientes y amigables con el ambiente, impulsando un mercado innovador y sostenible, y así optimizar el desempeño energético en la administración pública. En cuanto a la construcción, también resulta necesario mejorar el desempeño de los edificios existentes e incorporar criterios de sostenibilidad en los nuevos, ya que a nivel mundial los edificios generan un gran impacto en cuanto al consumo de recursos, energía, agua y materiales, y son grandes generadores de residuos, tanto líquidos como sólidos. Los beneficios de implementar la construcción sostenible son muchos, entre ellos mejora la salud y el bienestar de las personas, contribuye a la mitigación de las emisiones, genera ahorros energéticos y económicos, permite el desarrollo de energía renovable, optimiza el uso de los recursos, entre otros. Para eso es importante también tener en cuenta el análisis del ciclo de vida de la construcción, que incluye todos los procesos involucrados, desde la extracción de los recursos, la distribución, el transporte, la fabricación de los materiales, la gestión del proceso constructivo y el uso propio de los edificios. No hay que olvidar el final del ciclo de vida, que es la demolición, desmontaje, disposición, reutilización, reciclado, según corresponda. Mientras más tiempo permanezca un material o un edificio en uso, menor será su impacto ambiental. Pensamos en ciclos de vida circulares, no lineales, donde tanto los materiales como los edificios mismos puedan ser transformados y reutilizados una vez cumplida su vida original. A su vez, en construcciones nuevas se puede optar, por ejemplo, por materiales naturales, reciclados o reutilizados. Existen también otros criterios a considerar, como priorizar el uso de materiales regionales o locales o aquellos con bajo o nulo contenido contaminante, entre otros. Por ejemplo, en aislaciones se podría utilizar celulosa proyectada, que es proveniente de residuos de papel o cartón. Las compras sustentables para construcciones implican la elección de materiales de menor impacto ambiental y mayores beneficios sociales, como los comentados anteriormente. Incluirlos en edificios públicos ayuda a visualizarlos, a promover la industria y la replicabilidad, y a disminuir el impacto ambiental en la construcción de estos edificios. Además, este mecanismo puede ser desarrollado con una mirada integral, permitiendo promover y hacer crecer múltiples áreas de interés en la gestión pública, como son la educación, el empleo verde, la economía circular dentro de la gestión pública, la salud y el bienestar. Para lograr implementar estas acciones, resulta fundamental contar con una normativa de respaldo, como también considerar la recolección y sistematización de la información de los edificios y sus responsables, el vínculo con las diversas áreas de gobierno, como a su vez tener en claro las responsabilidades asignadas. Contar con las herramientas tanto de gestión para facilitar el seguimiento y potenciales ahorros, como a su vez técnicas, a fin de evaluar e implementar medidas concretas en cada caso. Por último, también capacitar tanto a las unidades ejecutoras encargadas de la compra pública como a los responsables de infraestructura y mantenimiento. Para el gobierno de la ciudad, la red es un espacio único para que las ciudades del mundo puedan cooperar entre sí en materia de compras públicas sustentables, intercambiar conocimientos y buenas prácticas, y visibilizar a nivel global las políticas públicas y los compromisos que tiene la ciudad para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible. Dada la organización del Global Lead City Network, los sectores priorizados y la diversidad de los perfiles de sus miembros, consideramos que la red es un espacio muy importante para mantenerse a la vanguardia de compras públicas sustentables y es un pilar para fortalecer el impacto social en las contrataciones públicas y la lucha contra el cambio climático.